Bueno, pues vamos a tener este último panel. Bueno, no se oye ahora. Con, llamémosle la generación que llega posteriormente dentro de lo que es la escalada en Málaga, con Bernabé Fernández Canivel y Paco Francisco Medina, ¿no? Y bueno, Bernabé es una leyenda de la escalada en Málaga hacia el mundo. Y bueno, pues vosotros mismos, adelante. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, gracias a Moment por organizar este ciclo de edades y gracias a la Térmica por cedernos el espacio y gracias a todos los asistentes. Para mí es un reto y al mismo tiempo un regalo, ¿no?, el poder acompañar a Bernabé Fernández en este acto, porque yo siempre he sido un admirador del universo de la escalada y todo lo que tiene que ver con la montaña, pero yo me he movido en otros ámbitos. Entonces, para mí tiene algo, como digo, de regalo y de reto el poder acompañarle aquí, y me ha servido para profundizar en una figura y en un perfil que yo ya conocía y al que admiraba muchísimo. Mientras nosotros conversamos, van a ir pasando en forma de carrusel una serie de imágenes que van a ilustrar y van a dar carta de veracidad a lo que aquí contamos, ¿no? Porque algunas de las anécdotas que vamos a contar, o de hitos o de hazañas que ha perpetrado este hombre, quizás si no la veis con imágenes alguno, pues os puede costar creerlas. Siempre que en alguna conversación surge el nombre de Bernabé Fernández, con independencia del contexto, automáticamente aparecen palabras como leyenda, pionero o genio. En alguna ocasión, y espero que no se lo tome a mal mi pareja de baile, también aparecen las palabras loco o kamikaze, refiriéndose a las veces que este hombre ha puesto su integridad física en peligro para llevar algunas de las hazañas que comentaremos a lo largo de la charla. En cualquier caso, siempre se alude a lo excepcional de su trayectoria deportiva y de su vida. Una hazaña, por su propia definición, acción o hecho, y especialmente hecho ilustre, señalado y heroico, es algo reservado a unos pocos hombres que dentro de un determinado ámbito concreto aunan una serie de rasgos en forma de cualidades innatas, pasión, compromiso y esfuerzo que le acercan más a lo que entendemos como un superhombre que a una persona común y corriente. Bernabé ha dedicado una vida a la escalada. Son muchos los logros que ha materializado, sobre todo si tenemos en cuenta el contexto en que se producen. Esto del contexto es muy importante porque hoy día existe un poco la tendencia a juzgar utilizando la vara de medir del presente cosas que pasaron en el pasado, y eso muchas veces lleva, como mínimo, a ciertos malentendidos. Imaginemos a ese niño de 14 años que consigue ser el escalador más joven del mundo en hacer 8A más y a los 15 años 8B. Ese niño, si no me he informado mal, vio en la tele a unos hombres ascendiendo por el Gran Capitán y aquello le cambió la vida. Las vías estaban todas por abrir. Muy pronto se agotaron las que para él suponían un reto y, lejos de rendirse o conformarse, se convirtió en equipador. Cuando empezó estaba en el colegio y no entrenaba durante la semana, pero no dejaba de pensar en la escalada. Era, en resumidas cuentas, un niño en un mundo que, por así decirlo, se estaba inventando. Y por encima de todas las cualidades que demostró atesorar para alcanzar ciertos hitos, me gustaría destacar la imaginación. A priori, a algunos podrá resultar rara esta aseveración, ya que cuando pensamos en un escalador, pensamos principalmente en su condición física, en la fuerza y destreza que hay que desplegar para encaramarse a una pared y no morir en el intento. Pero los escaladores saben que la faceta psicológica y mental resulta crucial. Bernabé es un tipo creativo y valiente que ha encontrado en la capacidad de sacrificio y la fortaleza mental, junto a una motivación insaciable, sus principales aliados. Es también un deportista que ha hecho gala a lo largo de su trayectoria de unos valores que a veces, hoy, echamos en falta, quizá como consecuencia inevitable de que cuando una práctica deportiva se profesionaliza y hay más intereses de por medio, situándose los deportistas en el centro del huracán mediático, sea imposible mantener pura la esencia de los orígenes. Me refiero a cierto sentido del honor asociado a los amantes de la montaña y un respeto infinito hacia la naturaleza. La escalada, como decía, tiene mucho de tarea intelectual. Como dijo el propio Bernabé en una entrevista, escalar semeja descifrar un jeroglífico. Hay que saber leer la pared para poder entenderla y acometer la travesía con éxito.
Y a él, no conforme con leer La pared, se le ha visto, y hace poco lo comentábamos fuera, con Chantal, leyendo Matar a Platón, libro publicado por su madre y que fue Premio Nacional de Poesía, en un momento del ascenso por una vía que él mismo había bautizado con el nombre de ese poemario, con lo cual sumamos la originalidad y el desenfado a su repertorio de bondades. Volviendo al componente mental de la escalada, casi podría decirse que una de las partes más importantes de este trabajo es la que se realiza cuando el escalador todavía no se ha calzado los pies de gato. Y cuento todo esto porque lo que me parece más destacable de Bernabé no es que sea un escalador excepcional, sino que tuviese la capacidad de anticiparse propia de los visionarios. Ese niño del que hablábamos al comienzo, lejos de ceñirse a lo que había, abrió senderos, contribuyendo a modelar lo que hoy día es la escalada deportiva. Y esto es lo que me parece más meritorio y lo que le convierte también en un pionero. Una leyenda y, por qué no, un loco, entendido a la manera de Gibran Khalil Gibran, como aquel que no sigue al rebaño, sino que abre nuevas sendas y se deja guiar por una intuición y una sensibilidad novedosas. Locos son, en ese sentido, los escaladores y los poetas. En resumidas cuentas, locos son los visionarios que ven lo que sus coetáneos no entendemos. Y también quisiera destacar que hoy en día Bernabé, lejos de haberse apartado de su pasión por la escalada, ha seguido abriendo nuevos cauces para los actuales practicantes. Ha seguido alcanzando hitos singulares que otros han tomado como ejemplo. B-Climb o B-Climb permite a los demás practicar la escalada en las mejores condiciones imaginables, condiciones de las que él y los de su generación no pudieron disfrutar. Creó B-Climb, rocódromo de referencia en Andalucía, y cada vez son más las instalaciones de estas características repartidas por todo el mundo. Por tanto, Bernabé no ha perdido su esencia, que se me antoja una mezcla de talento innato, gallardía, genialidad, tesón y cierta testarudez, acompañados de una pasión y motivación incombustibles. Y también quiero destacar la ilusión y la inocencia del niño, que tuvo muy claro desde muy temprana edad que los sueños son algo incompleto si no se hace todo lo posible por materializarlos. Y todo eso es lo que le ha traído hoy hasta aquí, hasta Moments y hasta la térmica, lo que le ha hecho abrir esta nueva vía que yo catalogaría como 10 o 10 a más. No sé si eso, Bernabé, es factible. Para protagonizar esta charla y que podamos celebrar y reconocer su legado, el legado de un pionero, de un soñador, el testimonio de un hombre que hizo de la dificultad y el reto su mayor acicate. Yo, antes de nada, pido un aplauso para este hombre porque es sorprendente de entrada todo lo que ha hecho. Y ahora yo le voy a lanzar a Bernabé una pregunta, y es que a mí me resulta mucha curiosidad. Me gustaría que él intentara meterse en el pellejo de ese niño que con menos de 14 años descubre un mundo que le impacta en la tele, al mismo tiempo descubre rápidamente que ese mundo está solo o casi no existe, y que nos hablara un poco cómo fueron esos comienzos, cómo entraste en contacto ya con gente que compartía tu pasión por la escalada. Bueno, lo primero, muchas gracias por tus palabras, que me emocionan, y muchas gracias a todos por venir. Y bueno, yo quisiera un poco también que nos situáramos cómo se había desarrollado la escalada en el momento que yo llegué, ¿no? Yo llegué en el año 87, a la edad de 13 años. En aquel momento existía lo que era, bueno, como Clemente practicaba antes, la escalada en artificial y la escalada libre. La escalada en artificial tenía sus cotaciones de dificultad, y la manera de subir pues era enganchando cosas en la pared y colgándote de ellas, ¿no? Y la escalada en libre pues era agarrándote a la roca. Y cuando yo llegué pues existía lo que era la escalada clásica o mixta. La escalada deportiva todavía no había nacido o estaba empezando. Pero la escalada clásica era poniendo seguros en la pared y tú subías agarrándote a la roca, y la escalada mixta era lo mismo, pero además había seguros fijos. Entonces, esos seguros fijos eran los primeros pasos para la escalada deportiva, porque luego la escalada deportiva fue lo mismo, pero con la vía entera con seguros fijos. Eso nos abría muchas posibilidades en aquella época, porque podíamos escalar muchas paredes que antes no se podían escalar. Llegaron los speed, llegaron los buriles fueron antes, y luego los speed, y posteriormente los paraboles. Y aparte también llegó el taladro, ya no teníamos que abrir a mano, y eso nos abrió mucho más las posibilidades, ¿no?
Entonces, bueno, yo no sé si todos los que hay aquí escalan, pero para que nos hagamos una idea de las cotaciones que se daban en escalada, el primer grado sería caminar por el suelo, segundo sería subir una montaña y tercer grado ya estamos escalando. ¿Por qué estamos escalando? Porque necesitamos ya las manos para ascender, ¿no? A partir de ahí, pues cotamos como tercero A más, tercero B más, tercero C más, cuarto, ¿no? Lo mismo en 4, en 5, en 6, en 7, y llegamos al 7C y era lo máximo que había en ese momento, en el año 87, en el Chorro. Entonces, llego con 13 años, 7C es lo máximo que hay, y al primer año escalo todas las vías que hay en Málaga. Habría en torno a 80 rutas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo que empezar a abrir rutas nuevas. Me convierto en equipador, muy emocionante porque tanta pared por hacer, la escalada deportiva acabada de nacer, pues muy emocionante, ¿no? Entonces esto me hizo obsesionarme con ver cuáles eran mis límites e intentar hacer el máximo nivel o grado que pudiera llegar a ser. Ya con 14 años hice 8 a más y con 15 años hice 8B y bueno, esto salió a las noticias, ¿no? A nivel nacional e internacional. Tenemos que tener en cuenta que en esa época el grado máximo que existía en el mundo era 8C. Me quedé en blanco. Una pregunta que te hago yo, Bernabé. Tú comentas que de manera relativamente rápida hay una serie de niveles, de vías, que se te quedan cortas y de alguna manera, digamos que ya te empiezas a aburrir. Lo que vengo a decir es que un niño a esa edad, primero que estaba conocido como una actividad, o reconocido como una actividad de riesgo y ligada al alpinismo. Y que un niño practicara una actividad que solo practicaban adultos, la verdad que era un poco extraño. Yo por circunstancias no sé cómo. Y a la hora, por ejemplo, de equipar, que no debe ser una tarea fácil y que, bueno, lo comentamos antes también en La Puerta, que evidentemente hablamos de una época en la que no había internet, la escalada como no era un deporte y no era algo conocido, evidentemente no habría revistas ni nada. A la hora de aprender a hacer eso, ¿era totalmente autodidacta o tú tenías también algunos referentes o me has comentado que entraste en contacto, ¿no?, con una asociación que había cerca de tu casa, ¿no? Sí, yo mis inicios, yo como has comentado ahí en la presentación, vi un programa de televisión en la que salían los murcianos escalando en Yosemite y se tiraban 3 meses para llegar a ser cumbre, ¿no? Entonces dio la casualidad que la Sociedad Excursionista de Málaga se trasladó al Limonar. Ahí estaba el grupo Alpino Pinsapo, el grupo de montaña, y allí me presenté yo con una fotito que salía yo en el monte de San Antón, agarrado allí a la pared con unas botas militares, porque a mí me gustaba mucho subirme por los árboles, caminar y, bueno, subirme por todas partes, ¿no? Y entonces me presenté con la foto esa y allí Felipe Fernández Crespo, que está por aquí también, dijo, pero bueno, estás loco, ¿qué haces subiéndote por las paredes? Yo te voy a llevar. Entonces me ayudó para llevarme a escalar y me llevó al Monte San Antón. Allí hicimos una vía que se llamaba el Diedro Antón, una vía de 2 largos. Y bueno, la experiencia me gustó mucho y ya a partir de ahí que sí a la cala y luego que sí al chorro y ya eso era imparable. He oído algo también acerca de me llamó mucho la atención lo que es el término que usabas para ir al chorro, el vagón friki. ¿Nos puedes contar algo acerca de qué era ese vagón? Sí, bueno, que tener en cuenta que era una época también poco especial. Los inicios de la escalada deportiva fue muy bonito. Nosotros allí, bueno, quedábamos, de veces quedábamos por teléfono, pero si no quedábamos por teléfono daba igual, lloviera o hiciera lo que hiciera, íbamos igualmente para el chorro y allí nos veíamos. ¿Dónde nos veíamos? En el vagón friki. El vagón friki era el primer vagón de tren. Allí, si algún escalador iba a escalar al chorro, nos encontrábamos allí. Allí ya hacíamos los planes
y para el Chorro. Ahora llegábamos al Chorro y, claro, lo que has comentado, no hay internet, no hay teléfono. La casa del teléfono era la única que había, que era una casa con un teléfono. Si había cualquier problema, pues podías llamar allí. Ahora te metías pues dentro del Chorro y cuando te metías allí ya no volvías hasta que terminaba el fin de semana o te tiraban la semana entera. Conectando con eso, Bernabé, estamos hablando, como todos sabemos, de un deporte de alto riesgo. Incluso en aquel momento ni siquiera hablábamos de deporte y, por tanto, la época a la que tú aludes tiene el romanticismo de todos los comienzos, ¿no? Esa pureza, ese estar descubriendo un mundo nuevo, que el Chorro prácticamente era solo para vosotros y no había restricciones, pero también tiene la parte de que evidentemente no había quizá pues, los materiales ni la seguridad. ¿Tú recuerdas algún momento de tú decir, Dios mío, ¿quién me ha mandado a mí a meterme en este sitio? Es decir, ¿recuerdas alguna, supongo que más de una, o quizás tú no, situación en la que tú dijeras de aquí no salgo? Yo me lo pasaba muy bien, para mí era muy emocionante. No había miedo. Y estaba todos los fines de semana loco por irme al Chorro. Me daba igual si llovía y no podíamos escalar, pasaba el fin de semana allí. Y aunque en ocasiones fueran épocas un poco convulsas, porque era la época también de los punkis que estaban allí metidos por las cuevas, de repente aparecía uno muerto en algún sitio, o era la época del Dinamita, que era un asesino que se había cargado allí a 3 personas que estaban en búsqueda de captura, hasta que lo pillaron. Pero nosotros éramos como otra especie de allí, que estábamos escalando y entre nosotros pues nos entendíamos. Hoy es inimaginable ese contexto. Si tú además te encontrabas con otra persona allí, era como de la familia y pasabas todo el fin de semana con la persona. Más si era escalador o montañero, ya teníamos un vínculo y algo en común. Es lo que comentábamos también antes, que realmente quien tú te tropezabas en aquel sitio no es como hoy día que puede ir a lo mejor, pues yo qué sé, pues ya ves, evidentemente se ha convertido en un sitio de visita turística masiva, sino que, salvo el Dinamita, que estaba allí con otra finalidad, ¿no? El que estaba era por algo, y que añadía además un plus de peligrosidad a eso. Te comento una cosa, Bernabé, que yo creo que en tu caso es esencial. Es decir, si hablamos de una persona y manteniéndonos todavía en la época de cuando eras niño, en la que tú estabas en el colegio, evidentemente no entrenabas durante la semana, pero sin embargo estabas escalando todo el tiempo con la cabeza, tú has dicho en una entrevista que la motivación es el combustible para mi constante afán de superación. ¿Esa motivación tú has tenido que alimentarla a lo largo de los años de una manera o es algo que siempre ha estado presente en ti o has tenido altibajos también en esta carrera tuya, ¿no?, de la escalada? He tenido altibajos y, de hecho, si no he tenido motivación, no he escalado. ¿Cuáles han sido, a lo mejor, esos puntos de motivación? Pues en un inicio el buscar mis límites. Cuando era más joven, ahí pues era mi referencia y mi punto principal. Luego, más adelante, bueno, a su vez, el equipamiento de nuevas rutas de escalada también me abría un mundo muy interesante, el poder subir por paredes que no había subido nadie y ser el primero en escalarla y diseñar también tenía una parte artística. Y esto, a su vez, pues no solo era abrir una vía, era también crear un sector nuevo y, posteriormente, crear zonas nuevas, en sitios donde no se había escalado nunca. Una manera también de fomentar el turismo en pueblos donde no se había hecho nunca nada. Y también otra motivación, las modalidades de la escalada, que es la suerte también. No es solo que llegara y te pusieras escalada deportiva, es que hacía escalada clásica, es que tocaba algo de artificial y a la vez todos los escaladores experimentábamos algo, probando nuevas modalidades que hoy en día son ya modalidades aceptadas, como el boulder, como el solo integral, como el psicoblock. El psicoblock es escalar sobre el mar. Nosotros en verano bajábamos a las pozas en los cañones y hacíamos allí boulder acuático sin saber que eso hoy en día es psicoblock. Y con el boulder exactamente igual. Hacíamos travesía para calentar y hoy en día es otra modalidad. Tú has hablado también en alguna ocasión, Bernabé, de una serie de valores ligados a la montaña, el compañerismo, el valor de la palabra, la autenticidad, la pureza. Yo antes en la introducción también he dejado caer un poco que cuando de alguna manera una actividad se convierte ya en una actividad que se profesionaliza, ya hay
hablando llanamente dinero de por medio, ya hay una exposición por parte de los deportistas a los medios de comunicación, al público, y hay un afán de competición y de obtener una serie de hitos que son los que te van a mantener, por así decirlo, siendo un competidor del máximo nivel. ¿Crees que eso ha podido ir de alguna manera en detrimento de los valores que tú asociabas a los orígenes, a todo lo que tiene que ver con la montaña, la naturaleza y la escalada? Es decir, ¿tiene algo la competición de, llamémosle, de nocivo, de perverso? Es un poco lo que te he comentado antes. Antiguamente te cruzabas con alguien en el campo y ya era amigo tuyo. Y hoy en día te puedes cruzar con muchas personas, parece Calle Lario, que ni hola. Sí. Entonces hay una gran diferencia. La palabra del escalador en aquella época tenía mucho peso y mucho valor, porque era una actividad de riesgo donde te jugabas la vida y aparte que tú no ganabas absolutamente nada con ello, ni dinero ni nada. Era una afición que se hacía por amor al arte. Hoy en día, pues sí, hay muchos intereses económicos y muchas personas que ganan mucho. Sí, y hoy día en la práctica deportiva de la que hablemos, antes la hemos comparado los dos, estábamos hablando de la escalada y estamos estableciendo un paralelismo, por ejemplo, con el surf y con el monopatín, como deportes que también eran deportes radicales y que deportes que surgieron también más o menos por la misma época de la escalada. Y pasa un poco lo mismo, ¿no? Como lo que antes a lo mejor hacer surf y estar en un pico, en una ola con una serie de amigos, hoy día están masificados y lo que hay es una competición para ver quién coge una ola. Yo lo que te quería preguntar, Bernabé, era que también he comentado yo en la introducción que escalar se parece mucho en jeroglíficos y que tú decías en una entrevista al Diario de Sevilla, si no recuerdo mal, que la pared hay que leerla, es decir, que hay un trabajo del escalador, evidentemente, que yo creo que es uno de los trabajos, quizás dentro de mi desconocimiento más importante, que es previo a subirte a la pared. Y bueno, en tu familia, hemos mencionado antes a tu madre, a Chantal Melar, yo admiro mucho a dos miembros de vuestra familia por razones distintas. Debían de ser conscientes del peligro que esta actividad entrañaba, y más cuando no se sabía nada, y más si veían alguna imagen tuya pues colgada ahí como Spiderman. ¿Te apoyaron? ¿Te pusieron algún tipo de impedimento? ¿Te veían como un bicho raro? ¿Cómo era aquello? Bueno, si se puede confesar algo. Sí, a ver, mi padre y mi madre ya en esa época estaban separados. Entonces yo vivía con mi padre y en primer lugar pues, tenía que preguntar a mi padre. Mi padre era bastante reticente al principio. De hecho, para llevarme la primera vez me acompañó para ver con quién me iba a escalar. Y me costó trabajo convencerlo. Luego que sí fui a la cala y la segunda vez más y yo quiero ir al chorro y que al chorro no, que ahí hay paredes muy grandes, que estaba loco, que no. Al final convencí y empecé a ir, pero al final lo que me decía él, dice, ¿no te podías haber dedicado al fútbol? Sí, pero es un poco como todos los padres. Yo creo que en un principio, yo que ahora que soy padre también, si veo que mis niños se están embarcando en algo de esas características, intento disuadirlo hasta que veo, no, es que esto es verdad, que el niño lo lleva dentro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es que esto no lo voy a poder parar. Con mi madre fue diferente. Con mi madre, mi hermano también se inició, bueno, lo típico de los hermanos, culo veo, culo quiero, yo escalo, pues yo también quiero escalar. Tú escalas, yo quiero escalar, ¿no? Entonces también se aficionó a la escalada y tal, y muchas veces íbamos juntos a escalar. Y pues, lo hice más sencillo. Yo ya estaba yendo al chorro, cogí a mi madre, me la llevé al primer cañón, allí al Caminito del Rey, la metí en medio del Caminito del Rey con una pared de 100 metros por debajo y cogí en la pared del África, que es una de las más impresionantes allí, mi hermano y yo rapelamos, subimos una pared de 4 largos, bajamos rapelando, volvimos y mi madre dijo... hacer lo que queráis. Sí, fue como un tratamiento de exposición que se llama tengo un miedo a la araña, pues venga, ahí te voy a meter en una habitación con araña, ¿no? Pues otra cosa, Bernabé, bueno, lo que está claro es que por ahí vamos a ir muy rápido, entre comillas, más rápido de lo que a mí me gustaría por la vida de Bernabé, pero porque las limitaciones del tiempo así lo exigen. Pero bueno, yo supongo que te sentiréis igual que yo, pues como una necesidad de que esto fuera más largo todavía. Tú, y eso creo que conecta también, y es una prueba más de que en tu caso la escalada es algo que has nacido para ello, por así decirlo.
están los futbolistas que juegan al fútbol y han sido profesionales y luego pues ya cuando acaba su carrera deportiva pues te los ve por ahí, yo que sé, haciendo otra cosa, luego los que siguen vinculados al fútbol como entrenador y tal. En tu caso, yo veo que has sido vinculado en la escalada, creo que dependiendo de manera a las circunstancias y a la edad. Por ejemplo, montas un rocódromo, que en su momento yo recuerdo esa noticia como el rocódromo más grande o más importante en Andalucía, y esa fue como tu manera de seguir vinculado al mundo de la escalada cuando a lo mejor tú ya no te veías con tantas ganas de subirte a la pared natural. A ver, yo he seguido subiéndome a las paredes siempre. No lo he dejado nunca, de alguna forma u otra. Y de hecho lo que más me motiva y me sigue motivando es seguir yendo a la montaña, y si no estoy escalando estoy abriendo nuevas rutas, y si no son de alto nivel, de nivel medio, y abriendo sectores nuevos. El rocódromo, pues sí, es una manera también de estar vinculado y por lo menos pues poder volcar o enseñar, sobre todo a todos esos niños que empiezan o que les puede gustar, y pues enseñarles lo que yo no tuve, en parte, ¿no? Que fue una persona a lo mejor pues que te puede decir cómo funciona la escalada, cómo te puede iniciar y tal. Entonces, ahí pues sí que en un inicio empezamos con el Centro de Tecnificación de Escalada. Fue una primera idea, que luego tomaron otros muchos rocódromos y formaron otros centros de tecnificación. En un principio bien, nosotros lo hicimos todo gratis. Tendríamos en torno a 10 niños o 12, y lo que pasa que era un gasto bastante elevado. Luego llegó el momento, cuando pasaron unos años, que dijimos, oye, mira, esto no podemos seguir soportándolo. Hay que pagar. Claro. Al final me encontré que se quitaron la mayoría de los niños, se quedaron 3, y muchas veces dice, hostia, lo barato o lo gratis no se le da valor. Ya, es así. Pasa lo mismo cuando equipas rutas de escalada. Yo no espero gratificación nunca porque lo hago por gusto, ¿no? Pero bueno, a veces parece que es un trabajo que hace el ayuntamiento y que lo mantiene allí y ponen las quejas, ¿no? Y, sí, que otros se oye, esto... la medalla, por así decirlo. Pero bueno, seguimos con el centro de tecnificación. Evidentemente, cuando se paga se valora mucho más. Y la realidad es que los 2 o 3 niños que se quedaron al principio ahora están en nacionales y están entre los primeros puestos. Y yo, ya te digo que no, evidentemente veo el mundo de la escalada desde una distancia mucho mayor que tú, pero sí observo por las conversaciones, por amigos, que de un tiempo a esta parte el mundo de la escalada, y sobre todo esta escalada más indoor, en rocódromos y tal, por la comodidad que entiendo que implica para aquellos que vivimos en ciudades y tal, ha experimentado un boom brutal. Tú en algún sitio has llegado a decir que son los nuevos gimnasios, que va gente de todas las edades. Me has comentado que se va a abrir o se está proyectando ya una cosa de unos niveles estratosféricos en Madrid, que a ti mismo te gustaría poder ampliar tu rocódromo. ¿A qué crees tú que sea debido que se haya popularizado tanto la escalada? O en este caso los rocódromos, quizás. A ver, la mayoría de la gente está acostumbrada a hacer deporte, y a la hora de hacer deporte es ir a un gimnasio. Entonces el gimnasio, levantar pesas, etcétera, en muchas ocasiones bastante monótono. La escalada pues es más divertido, más lúdico, más social, comparte más con la persona que está al lado los movimientos, los gestos, y yo pienso que eso es lo que le da mucha fuerza, ¿no? Lo divertido que es. Y como deporte realmente es un deporte, los que lo vemos desde muy completo. Deporte muy completo, exacto. Y otra cosa que te quería preguntar, Bernabé, es cuando, por ejemplo, tú empezaste a escalar en el Chorro, o bueno, tú, y hemos tenido también la suerte de que la charla precedente, de alguna manera, cronológicamente, podríamos decir que sería como el primer capítulo y este sería el segundo, y allí habría muchos extranjeros que iban y valoraban mucho aquel espacio. ¿Tú tienes la sensación, como pasa muchas veces a los que en Andalucía, o podemos extrapolarlo a España,
tienen cierta repercusión o alcanzas cierto hito de no haber sido profeta a lo mejor en tu tierra? ¿O tienes esa sensación Sí. y que quizás fuera te hayan hecho Sí, algún aquí caso más parece caso lo que aquí? acaba de decir, que los españoles y los andaluces no valoramos mucho lo que tenemos. Sí, a veces da esa sensación. Hombre, sí te puedo decir que cuando venían los extranjeros y probaban las vías que yo había hecho, pues se confirmaba un poco las cotaciones que yo daba a las rutas que había equipado. Como norma general, evidentemente, cuando uno abre una vía, lo que hace es propone una dificultad y luego con el tiempo pues se confirma arriba o abajo o se confirma lo que es, ¿no? Pero vamos, que esto yo ya lo viví en el momento que yo me quedé ya sin rutas de alta dificultad. Hice mi primer 8A, que era la Butterfingers, en el Chorro. Ya los mismos locales en aquella época me decían, oye, mira, 8A, ¿cómo haces? Eso es una locura, eso aquí en Málaga es imposible, tú tienes que salir más por ahí. Y recuerdo que me fui a Montserrat, que era la cuna de la escalada deportiva en aquel entonces en España, y allí hice un 8A rápido en un verano que fui, y aparte que hice otras muchas más vías. Incluso un japonés que había allí me hizo una entrevista para una revista japonesa como sorprendido de lo que estaba haciendo, pero me hizo un poco confirmar que era real las cotaciones que yo estaba dando. Luego, con el paso del tiempo, pasó lo mismo, con el primer 8C español, el primer 8C más, o 9A, 9A más, Sí, que pero en a su principio- vez eran de las vías más difíciles del mundo. Siempre pasó igual. Con el tiempo, luego esas vías, muchas se han confirmado o algunas se han decotado. Pero bueno, dentro de lo normal. Aún así, a mí igualmente yo más o menos sabía que las cotaciones que daba eran las correctas, porque luego cuando iba a las competiciones también veía a los escaladores que estaban en primera línea y más o menos me daba cuenta de cómo estaba yo en comparación. Porque cuando iba a las nacionales estaba también en los primeros puestos, o cuando fui con 17 años a Copa del Mundo quedé octavo del mundo. ¿Y el competir a ti te gustaba especialmente o lo hacías porque llegaba un momento en el que No, también era al otra principio manera de fue tener- divertido. Con 14 años voy a mi primera, bueno, se hace aquí en Málaga la primera competición, eran competiciones en roca, no en rocódromo. Y bueno, todo era muy divertido. Y como no sabe uno en cómo está respecto a los demás, pues a divertirse, ¿no? Igual en las regionales, las nacionales. Lo único que pasa es que cuando ya empezaba a ganar nacionales, formas parte del equipo nacional, llega un momento que te sientes obligado a mantener ese nivel y entonces yo me empecé a sentir muy agobiado y cuando ya iba a las competiciones es que iba temblando. Sí, que ya el grado, llamémosle, de profesionalización, llamándolo profesionalización entre comillas, porque en aquella época, como tú comentas, si compites y empiezas a tener ciertos hitos, cada vez tienes que dedicarle más tiempo, pero realmente luego tú el mayor pago que recibías a la mejor en forma de material. Ahí no hablábamos de que como a día de hoy... Dinero cero. Que dinero cero. Entonces, claro, se iba complicando cada vez más porque era dedicarle más tiempo, más exigencia, más presión. Muy sacrificado. Vamos, yo me acuerdo de ir a las competiciones y dormir en la cuneta tirado con un saco de dormir cada 2x3 o con el tren y pedazo de viaje, porque todas las competiciones eran en el norte de España. Así que comparando con otros deportes, como te había dicho tu padre, porque no te has dedicado al fútbol, Era agotador, muy era justo. agotador y luego no lo pasaba bien y llegó un momento que dije, a ver, yo me divierto haciendo rutas de alta dificultad. Ahí estoy tranquilo en el campo, a mi rollo, no tengo que dar explicaciones a nadie y cuando haga una ruta de dificultad otra y ya está. Y eso fue lo que hice. Dejé la competición en el año 92, 93, lo dejé. Vamos, estuve pocos años, 3, compitiendo. Formé parte del equipo nacional un par de años y ya está. ¿Cómo vamos de tiempo? Que es que yo no he cogido... Tengo el teléfono... 15 minutitos, está bien, vamos, genial. Pues mira, Bernabé, aunque resulte evidente la pregunta y más o menos ya quizá haya quedado respondida dentro de algunas de las cosas que has dejado caer, ¿qué se pierde fundamentalmente? Cosa que hoy está pasando cada vez más, practicando la escalada en rocódromo, alejando cada vez más este deporte del medio natural que es donde surgió. No, porque hoy día tú me has dicho incluso que hay ya escaladores que viajan por el mundo,
pero, vamos, no viendo un rayo de sol. No viendo un hierbajo, ¿no?, que emerja entre dos rocas. El hecho de que se haya convertido en deporte olímpico ha afectado muchísimo también a esto, y el acceso, que sea tan accesible para cualquier persona. Hay muchas personas que evidentemente lo practican solo en rocódromo y no quieren saber nada de la montaña, lo ven como algo hostil. Entonces, pues hay muchos escaladores que incluso hacen viajes de rocódromo en rocódromo, o si están participando en Copa del Mundo, competición en general, practican solo escalada en rocódromo. No tiene ya casi nada que ver con la roca, es un tipo de escalada separadas, ya incluso bastante especial. Y hay escaladores que hacen las dos modalidades, pero otros, ya te digo, que solo rocódromo. Y volviendo a tu trabajo ahora mismo en el rocódromo, que has conseguido, como hemos dicho antes, seguir convirtiendo tu pasión ahora también en una profesión o en un negocio, ¿no? Muchas veces yo me acuerdo, siempre menciono una película que se llama Martin H., en el que en una conversación, en una cena, Federico Lupi, creo que era, le dice al hijo, a Martin H., le dice: mira, en esta vida hay algo de lo que no podemos escapar, que es de trabajar. La única manera de escapar de eso es dedicándote a algo que te guste, porque entonces vas a ser ese niño que de alguna manera está jugando, ¿no? Pero evidentemente no deja de ser un negocio en el que tú tienes que tener en cuenta otros factores más allá de la diversión, que es que las cuentas tienen que cuadrar a final de mes. A donde voy, Bernabé, tú estás trabajando con niños, me has dicho. Algunos de ellos llegarán, como le pasa a los niños, se aburrirán, otros seguirán. Tú ya cuando llega primero, ¿te gusta tratar con los niños? Que yo sé que es difícil. Y segundo, tú ya observas en un niño cuando llega, uy, este tío tiene madera. Sí, se ve. ¿Y tienes alguna gente ahora allí? Como norma general se ve. Al que se le da bien tiene cualidades y como que tiene innato ese gesto, ese movimiento. Y otra cosa que me parece interesante, si dibujamos un mapa de los lugares en los que antes se podía escalar de manera totalmente libre y sin cortapisas, que eso lo podemos extrapolar a la pesca, por ejemplo. A mi padre le encantaba pescar y el otro día yo iba con un taxista en un coche y me dijo que fue a pescar con la niña porque le hacía ilusión de hacer lo que él hacía también con su padre, al morro y no sé qué. Llegó la policía diciéndole que no se podía echar una caña de mano en un determinado sitio. A mí me parece una barbaridad, pero es verdad que los tiempos han cambiado, podemos estar o no de acuerdo, pero dos preguntas. ¿Qué sitio echas tú en falta que se pudiera ir libremente a escalar? ¿Y dónde vas tú fundamentalmente cuando escalas al aire libre, a la naturaleza? ¿Qué sitio echo de menos? Eso es pregunta trampa. Aquí la mayoría seguro que lo sabe, el Caminito del Rey. El Caminito del Rey, claro. Que es bueno, por muchas circunstancias. El Caminito del Rey es una lástima. Yo pienso que aquello se debería haber gestionado mejor, o por lo menos compatibilizado con la escalada. Decía, ahí hay historia de la escalada de España. Claro, hay una torpeza brutal, ¿no?, por parte de las propias... Sí, bueno, pero se necesita que los clientes que van por el Caminito del Rey no se entretengan y pasen. Si las cargas supuestamente que hicieron allí eran de 360 personas, y luego el alcalde dijo que 1.000 y ahora están pasando 1.800, pues la gente tiene que pasar rápido, no se puede entretener a ver los escaladores. Entonces, en un principio, primeras conversaciones que se hicieron fue que en las paredes de por debajo del caminito y de enfrente que se iba a poder escalar, pero con el volumen que hay y el tráfico que hay en el caminito, al final está terminantemente prohibido escalar en los cañones. Es una pena porque allí podemos estar hablando de 300 a 500 rutas de escalada y forma parte de la historia de la escalada de España. Claro, es que eso es lo que me parece a mí más triste y me parece más desacertado por parte, como decimos, de quien tenga la responsabilidad, y es que hoy aquí hemos dibujado, ¿no?, un arco histórico, ¿no?, de lo que sería la escalada en Málaga. Y podríamos estar hablando, como pasará en otras provincias, pues de algo, bueno, pues esta historia anecdótica, pues sí, aquí escalaban unos cuantos, no, pero es que hablamos de sitios que eran y son icónicos a nivel mundial, hablamos de escaladores que han conseguido hitos que son también históricos a nivel mundial. Yo pienso como si en California, por ejemplo, que se enorgullecen de que allí empezó el surf y que han hecho del surf también como un atractivo turístico y tal. ¿Tú crees que algún día se podrá recuperar para los malagueños y para todo el mundo lo importante que se sepa de algún modo
lo importante que ha sido el Chorro a nivel mundial. Pero, bueno, en el Chorro se permite escalar, pero lo han relegado a una zona bien perdida. O por lo menos potencia la historia. Sería ideal, a lo mejor, que la vía del tren la convirtieran en una vía verde. Eso entonces daría acceso a todo, ¿no? Yo creo que en un futuro puede que sí, cuando a lo mejor quienes dirigen eso vengan con otra mentalidad y vean que puede ser compatible o incluso un atractivo más, y por lo menos en las paredes de enfrente o por debajo se permita la escalada. Entiendo que por encima de la gente que está transitando, no. Es una lástima. Además hay rutas relevantes. El primer 8A femenino se hizo ahí en el Caminito del Rey, el primer 8C español también se hizo allí. Yo quiero pensar que las nuevas generaciones muchas veces son las que tienen que venir luego y con perspectiva ver lo importante que ha sido cierta cosa o ciertas personas y colocarlo en el lugar que merecen. Para ir ya abreviando, más allá de la escalada, Bernabé, ¿qué otras aficiones o pasiones tienes? ¿Te queda tiempo y espacio en tu corazón y en tu mente para otras cosas? Yo he sido muy aficionado como tú al skate de joven, me llevaba la patineta al Chorro, luego de ahí me pasé al snow y bueno, me ha gustado también mucho tocar instrumentos de música. Tocaba el piano en plan autodidacta y luego me pasé a la guitarra flamenca también. Sí, que entonces eres muy polifacético también y tiene... Me ha gustado siempre, he tenido la vena artística de mi familia, dicen. Pues mira, yo le iba a hacer más preguntas a Bernabé, pero prefiero callarme ya porque queda poco tiempo y daros la oportunidad a los que estáis aquí, ya que tenemos a Bernabé aquí sentado, que esto tampoco pasa todos los días, si queréis formularle alguna pregunta o comentar algo con respecto a las imágenes que estáis viendo, ahora es el momento. Yo tengo por aquí una pregunta. Bueno, lo primero que he echado de menos una foto que sale en su furgo con la guitarra, ya que comenta la guitarra. Y lo segundo, darle también como una enhorabuena por la página web que ha hecho, que a las generaciones que venimos detrás pues nos informa de lo nuevo que hay. Y nada, preguntarte que cómo te dio la idea de querer hacerlo, sabiendo pues... ¿De querer hacer el qué? Querer hacer esa página web con la ruta de escalada. Bueno, esto me dio la idea un poco Antonio Gámez. Me dijo, oye... pon de alguna manera, lo que no digas tú lo dirán los demás. Pon de alguna manera en internet lo que has hecho para que la gente también vea, porque si no va a decir cualquier cosa, ¿no? Y ahí pues un poco también el paso de... Porque antiguamente lo que se hacía, la información venía, o el internet era la prensa, era de nivel y las revistas. Entonces, claro, cuando yo hacía hitos o cosas, salía en las revistas. Entonces, quiera que no, fotocopiar eso y ponerlo ahí, queda constancia de todo eso que pasó, porque hoy en día lo que no está en internet parece que no existe. Y luego, pues un poco pues poner todas las rutas que había equipado o la trayectoria que tuve, y para que, bueno, quede constancia por lo menos, y que quede constancia de mi opinión también. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima a...? Yo más que Camino del Rey, el desfiladero de los gaitanes. Te puedes parar en la otra pared del camino, ¿no? En la pared... En la pared opuesta. Está prohibido. Ya, pero si tú subes por el rodeo, puedes escalar por allí, ¿no? También te puede encontrar a la Guardia Civil cuando baje, esperante. Y no pasas por la vía del tren, no pasas por el camino del rey. No, es que está prohibido. Pero el plan rector de uso y gestión de todo el desfiladero, digamos, tiene prohibido por la nidificación. Ya hay que hacer nidificaciones entre los meses... Sí. 12 meses al año. Sí. A ver, se permite lo que son la pared de los cotos, del maquinódromo, del polvorín. Eso sí, si tú entras sin tocar la vía del tren, ahí sin problema, pero no los cañones. Los cañones en un principio dijeron que por encima no, pero enfrente sí, y luego dijeron que... En 2014 yo estuve en una conferencia, en la verdad, como se presentó el trabajo del Camino del Rey. Yo hice una ponencia, defendí la escalada en el desfiladero de los Gaitanes, no en el Camino del Rey, en el desfiladero de los Gaitanes. Entonces me decía, hombre, es que es peligroso, porque si cae cualquier piedra, a la gente le puede parar. Bueno, coño, pues... En la pared de enfrente no influye para nada. Es una lástima, de hecho... Perdón, Carlos dice, no, que era
Pero, Clemente, ¿tú has visto cuánta gente va por...? Eso es brutal. Porque a mí me ha pasado de estar en la pared de enfrente escalando y vamos, es que no había el caminito entero lleno y no había ni un metro entre una persona y otra. Brutal. Claro, se para uno y eso se colapsa. Bueno, factura. Nosotros no facturamos. A ver, yo creo que los escaladores nos hemos convertido en el patito feo de esta historia al final, ¿no? Porque si hay algún lugar que es donde se haya intervenido, ha sido en el Chorro. Cantidad de túneles, puentes, presas, canteras, la propia restauración del Caminito del Rey, y en última instancia somos los escaladores los que impactamos allí. O sea, y hay previsto una ampliación del Camino del Rey. ¿Cómo lo van a hacer? Porque si va a ir por la pared, supongo que también afectará a esas aves, ¿no? Que han convivido ahí toda la vida de Dios con los escaladores, porque además los escaladores nunca hemos sido un enemigo para esas aves. O sea que si no impacta la visita de 2.000 personas, 2.000 turistas diarios en el Caminito del Rey y todo el movimiento y el trasiego que trae esa actividad, porque no estamos hablando de una actividad que es única en la visita, es que eso lleva un mantenimiento donde se están colgando continuamente, están podando los entornos del camino para que no se produzcan incendios, palmitos que están protegidos, etcétera, etcétera. Y ahí no hay ningún miramiento sobre toda esa protección. Únicamente nos hemos convertido en el argumento para, como dice Bernabé, no impedir el tráfico, el flujo de personas que suponen una facturación diariamente, y los políticos deberían de tener otra visión y otra cultura mucho más avanzada que permita la convivencia como se debería haber hecho, porque se ha hecho en otros parques naturales, en otros parajes naturales, donde se han sentado a la mesa de negociación de la figura del rector del parque a los escaladores para, de alguna manera, delimitar cuáles son las épocas en las que se pueden escalar, cuáles son las zonas, pero no se pasa a una prohibición radical de 6 kilómetros de un desfiladero, como dice Bernabé, donde hay vías que son históricas, que forman parte de la historia de la escalada a nivel nacional y mundial. Entonces, ahí se ha hecho un atentado contra unos derechos de unas actividades que se realizan en la zona tradicionalmente con antelación a la creación de la figura del paraje natural del Chorro. Y en la que habría que acordar también las prohibiciones de la famosa Rubicano africana. Ahí no influyó para nada. Pues ahora han arrasado con todas las Rubicano africanas, no queda ni una. Igual que el sapillo famoso del Chorro, que pusieron un spa allí para el campo, y está por nadie lo ha visto. Y también los cables que pusimos en ocasiones para cruzar la pared, eso las palomas se estrellaban y luego... Lo vaya a arreglar pronto. Yo voy a cambiar de tema, porque esto ya en 50 años no lo han arreglado aquí, lo van a arreglar menos. Bernabé, ¿tú ves pronto que se llegue al 10º grado? Se llegará. Yo lo dije hace tiempo. De hecho, lo puse en mi web, aunque luego lo quité, ¿no? Pero sí, yo creo que lo veremos. Yo creo que lo veremos. Ya estamos en el 9C. Son 2 grados más. Y el 9C más... a ver, siempre ha pasado lo mismo. Es decir, cuando yo empecé a hacer 8A, eso era de loco, eso era imposible. Y luego 8A más, y luego 8B, y así sucesivamente hasta que llegamos a 9C, que es el récord del mundo, ahora mismo. Ya hay 3 9C. En breve será 9C más y más adelante 10º. Hay mejores rocódromos, mejores entrenadores, fisio especializados, psicólogos, etcétera. Cantidad de cosas que no había antes. Bernabé, soy un niño que te preguntó en el rocódromo que si venía aquí y que te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sientes cuando vas por mitad de una vía de escalada por roca? Pues siento libertad, desconexión del mundo.
Me encuentro a mí mismo. No pensar en nada, nada más que en estar en el momento, en lo que estás haciendo. Yo creo que con la pregunta tan maravillosa que ha formulado el niño y con la respuesta tan maravillosa que le ha dado Bernabé, que yo creo que al final resume lo que lleva persiguiendo el ser humano desde siempre, que es encontrar ese momento, ¿no?, en el que estemos precisamente en el momento y no todo el tiempo, ¿no? Como decía, creo que era Lennon, la vida es lo que está pasando ahora mientras estamos pensando en otra cosa. Podemos dar la charla por concluida. Además, creo que hemos hecho un recorrido por el pasado, el presente y el futuro que llegará en forma de ese 10 o 11 y lo que sea. Y yo quiero reiterarme, bueno, en las gracias a Momen por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí subido contigo, Bernabé, en este, llamémosle, escenario. Dar las gracias a la térmica, pero sobre todo daros las gracias a todos los asistentes. Un aplauso para Bernabé y para vosotros. Un abrazo, tío. Ha estado genial, ¿no? Muchas gracias.